Las invasiones en 7 departamentos mantienen alarmadas no solamente a los empresarios, sino que también al mismo gobierno. Esta situación tienen que buscar una solución, porque cada día existe ese temor y el mal mensaje que se está dando a los inversionistas. Si no tenemos seguridad jurídica, difícilmente vamos a poder generar empleo. Vean, la situación es mucho más grave de lo que nos imaginamos. Actualmente, según estudios de diferentes sectores, en el país se registran invasiones en 7 departamentos del país. 7 departamentos del país son los que se están registrando este tipo de anormalidades. ¿Qué ha sucedido? Que con las protestas, las invasiones, se han perdido 500,000 empleos. ¿Esto debido por qué? Porque muchas personas, los invasores, están invadiendo, valga la redundancia, terrenos con cultivos. Y cuando invaden, recogen la fruta y después la teja. Vean ustedes, son 30,000 manzanas de tierra que han sido invadidas según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. 30,000 manzanas. Esto es alarmante, porque es un tema que se tiene que abordar desde varias perspectivas. Aquí también los empresarios denuncian que invaden tierras solo cultivadas para recolectar la cosecha. Vean ustedes, o sea que no van a invadir terrenos que no están productivos, no, están invadiendo terrenos productivos, y esto es lo que hace mucho más grave la situación. ¿Qué es lo que sucede? ¿En cuáles son estas zonas que se están invadiendo? Las afectaciones. Las afectaciones son en caña de azúcar, maíz, arroz, frijoles, el agro, palma africana, energía y minería. Estos son los sectores que actualmente están afectados por este tipo de prácticas. Prácticas que deben de ponérsele un fin. ¿Qué tanto se ha avanzado en los acuerdos firmados para solventar la problemática de las invasiones? Pues justamente es el tema que vamos a abordar en breves minutos, y está aquí con nosotros el abogado Olvin Mondragón del Consejo Hondureño de la Empresa Privada para darnos esta perspectiva, porque es muy importante conocer esto. Existe mucho temor en muchos dueños de tierra de que le invadan, porque el fenómeno no es que van a invadir tierras que están en ocio, que están vírgenes, podemos decir, tierras vírgenes, sino que están invadiendo lugares que ya están cultivados. Y eso es lo grave de esta situación. Pero antes vamos con nuestro compañero Walter Pérez, quien se encuentra justamente en las afueras de la OAVI, donde un grupo de campesinos, tengo entendido, están protestando, justamente relacionado con este tema. Walter, vamos con usted. Muchas gracias, licenciada, televidentes del Diálogo de Impacto. Tal como lo puntualiza, ubicados desde las afueras de la OAVI, un grupo de campesinos de la zona norte del país se han trasladado aquí a la capital, específicamente directamente a las oficinas de la OAVI, a exigir la legalización de tierras que por más de 20 años las han estado trabajando. Se sabe que parte de estas tierras han sido incautadas por las autoridades y que han sido pues cedidas a la OAVI para su correspondiente administración. Los pobladores que llegaron desde la zona norte pues aducen que las han estado trabajando, les han estado dando el mantenimiento correspondiente, pero también ya han logrado un derecho en ciertas tierras. Caballero, se han trasladado hasta la zona norte, están exigiendo puntos específicos a la OAVI que se les puedan legalizar estas tierras. Buenos días. Claro que sí, muy buenos días. Eso es lo que nosotros exigimos, nosotros los campesinos aglutinados en la plataforma agraria noroccidental del país, que lo reciban ahora, porque hay tierras que la OAVI las ha incautado y no se sabe las documentaciones cómo están. Entonces nosotros lo que queremos es que se los legalicen las tierras para poderlas trabajar, porque es un compromiso que hizo Xiomara Castro con todo el pueblo hondureño, mayormente los campesinos. Los abrazamos a eso, a darle el voto para que los cumpla ahora. ¿Y estas tierras tienen dueño, caballero? Usted bien sabe que los poderosos de este país siempre han sido dueños casi de todo Honduras. Y los campesinos, los propios hondureños, no tenemos nada, porque
los de afuera los han dejado sin tierra a nosotros. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer ahora? Exigir que se nos cumpla, porque supuestamente tenemos una que está gobernando y que es del pueblo. Entonces, que se cumpla con el pueblo, porque el pueblo somos nosotros. Se ha mencionado la familia Rosenthal. Al parecer, parte de estas tierras son o pertenecieron a ellos y que fueron incautadas. Claro que sí, las tierras de Casanave, donde están cinco empresas campesinas, allí ellos las han tenido toda la vida, desde 1981 para acá las han tenido, pero nosotros tenemos un papeleo donde dice que esas tierras son del Instituto Nacional Agrario y las tierras que son del Instituto Nacional Agrario son de los campesinos. ¿Cuántas manzanas están peleando, señor? Mire, allí en el sector donde estamos nosotros son 12.000 hectáreas, hablamos de hectáreas, pero ustedes saben que aquí se acomoda el millonario a favor del millonario, no se acomoda a favor del campesino. Entonces el que está allí es René Morales, un guatemalteco que no tiene que estar en este país. Ahora bien, para concluir, si no hay una respuesta, ¿qué va a pasar? Bueno, nosotros seguiremos aquí y traeremos más, y entonces le hacemos saber tanto al Instituto Nacional Agrario y como aquí a los aves que los tomaremos del puente de la democracia en el progreso. Más de 20 años trabajando en esas tierras. Más de 20 años y no han legalizado ninguna empresa campesina. Y necesitamos eso, que se legalice. ¿Su nombre, caballero? Reinerio Morales Cardona, vicepresidente de la plataforma noroccidental del país. Muchas gracias a don Reiniero, que es parte de este grupo de campesinos. Licenciada, imágenes totalmente en directo de lo que se registra en las afueras de la UABI. Ya hemos escuchado parte de las declaraciones de los protestantes. Están exigiendo que se les pueda legalizar estas tierras que por más de 20 años las han estado trabajando. Es lo que les podemos informar, si no hay consulta, licenciada. Gracias a nuestro compañero Walter Pérez por ese informe, lo que está ocurriendo en estos momentos justamente en las afueras de la OABI. Justamente ese es el tema que vamos a abordar, las invasiones. ¿Qué hay detrás de esto? Porque cada quien tiene su interés. Pero es importante conocer los diferentes puntos de vista. Es por eso que hemos invitado al abogado Mondragón, Olvin Mondragón, para conversar. Él pertenece pues a la gerencia, al cuerpo legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, porque es un tema de diferentes perspectivas. Si bien es cierto, aquí vemos esto, en este caso los campesinos dicen, nosotros hemos estado trabajando por 20 años, son 12.000 hectáreas, estamos hablando de una cantidad considerable de terreno. Entonces, aquí es donde viene, ¿quién ha fallado en esto de las invasiones? Gracias, abogado, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Buenos días, Emma, muchas gracias a usted por la invitación y un saludo a todos los televidentes que se encuentran en estos momentos conectados viendo este programa, que es de gran interés. Sí, como decía usted en la introducción del tema, es un problema que ya se ha generado en una crisis, Emma. Es un problema en el que se tiene que poner en la mesa, en el tapete de discusión, ya que es un tema que nos está generando mucha polarización en la sociedad, nos está generando desempleo que tanto necesitamos, Emma. Mire, estaba viendo las noticias la semana anterior, un incendio que hubo en México, escenas desgarradoras. Todo esto es causa de que no hay empleo en nuestro país. Los ciudadanos se van porque no tienen una oportunidad. Entonces el empleo que tenemos hay que cuidarlo. Hay que cuidar las empresas que están invirtiendo en Honduras, hay que cuidar las que tenemos ya instaladas, y hay que atraer a nuevos inversionistas, porque necesitamos que aquí en el país exista empleo para poder sacar adelante el país. Esta crisis, si no hay una voluntad política, una voluntad real de la Presidenta de la República, va a ser un problema que se está agudizando cada día más, se está alejando la inversión, se está perdiendo el desempleo, se está generalizando la mano de obra, se nos está también desapareciendo del país, por lo que si no se pone, como le dije anteriormente, en el tema que como primordial, se nos va a terminar saliendo de las manos este problema que cada día se va agudizando más, por lo que solicitamos a la señora Presidenta que nos llame a todos los involucrados, sentarnos en la mesa para ver de qué forma sacamos adelante este país. Ya el licenciado Mateo Yibrín, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada,
pues se ha sentado con nosotros y lo que nos dice él que el diálogo es la herramienta para poder salir adelante. Entonces nosotros estamos dispuestos a sentarnos en una mesa. Se tiene que estar todas las partes involucradas, Emma, tanto el gobierno, los campesinos, la empresa privada, para tratar de sacar adelante, como le dije anteriormente, este problema que nos está hundiendo cada día más. Sí, y yo creo que es bien importante realmente todo lo que está sucediendo, porque sabemos que no es un problema de hoy, sabemos que es un problema heredado, pero aún así hay que buscarle solución. Así es un problema, como dice usted, que data de varios años, ha pasado por varios gobiernos, pero igual se tiene que buscar la solución. Eso es lo que tenemos y hay que ver cómo resolvemos este conflicto. En la actualidad tenemos alrededor de 30,000 manzanas de tierra invadidas en 7 departamentos, como lo había mencionado usted: Cortés, Lloro, Atlántida, Santa Bárbara, Francisco Morazán, Colón, La Paz. Hemos visto también allá en la zona de San Pedro Sula, Emma, unas invasiones que se dieron en los acuíferos y en zonas que son reserva, donde están los pozos que le proveen el agua a la ciudad de San Pedro Sula. Casi un 90% de la población de San Pedro Sula recibe el agua de estos lugares. ¿Y qué sucede cuando llegan estas invasiones? Llegan a cortar los árboles, a quemar predios para asentarse en esas zonas, contaminando aún más las ciudades. No sé si ha visto usted, Emma, sí, cómo se mira la bruma. Es terrible, es terrible. Aquí estamos viendo justamente el mapa donde señala los 7 departamentos donde se registran estas invasiones. No sé si está actualizado, abogado. Sí, mire, nosotros tenemos un dato que el 80% prácticamente de las invasiones está dirigida a lo que es el sector del Bajo Aguán, en el departamento de Colón, específicamente con la palma africana. Y el otro 20% lo encontramos en los distintos departamentos. Cabe señalar, Emma, que las zonas que más se ven afectadas, los sectores, es la palma africana, el azúcar, el maíz, frijol, ganado, la ocra, la energía. Y también, Emma, le voy a comentar que se han dado invasiones también al mismo gobierno. En el sector de Cañaveral, a la altura de Peña Blanca, la empresa nacional de energía eléctrica también ha sido afectada con este flagelo. Estaba escuchando a los sindicalistas de la estatal que estaba mencionando que iban a hacer las respectivas denuncias, porque no pueden estar así. Son tierras también donde fluyen los afluentes que van para las represas, entonces no se puede, Emma, seguir esperando. Nosotros necesitamos que hayan respuesta rápida por parte de las autoridades, porque lo que sucede es que cuando no se resuelve de manera inmediata, estas personas se van acentuando cada día más y al final es más difícil poder sacarlo. Eso le iba a decir yo. Uno de los mayores problemas que vemos y lo que hemos escuchado, por ejemplo, el caso del Bajo Aguán, es un tema grave que lo venimos escuchando desde hace muchos años, porque invaden las fincas que ya están cultivadas, recogen los frutos y están en este vaivén, ¿verdad? Y no hay una permanencia, porque si es diferente el que invade, se establece, cultiva, saca su cosecha o instala su vivienda, vive ahí. Pero el problema es que se mueven o son permanentes. Mire, el director del Instituto Nacional Agrario, en reuniones que hemos sostenido con él, ha comentado que las tierras en producción deberían de ser un manto sagrado, o sea, tierras que no se tienen que tocar. ¿El actual director del INA? El actual director del INA, en reuniones nos ha comentado de que él va a luchar porque las tierras que están en producción no sean tocadas, ya que estas son las que generan el empleo. Pero lo que vemos nosotros, Emma, como dice usted, que las invasiones no van dirigidas a tierras ociosas, sino que van dirigidas a tierras que están en producción. Entonces, aquí lo que miramos es que ellos llegan prácticamente a donde están las cosechas.
Entonces ahí es donde las empresas están sufriendo y están cerrando sus empresas y despidiendo a las personas. Sí. Emma, nosotros hemos visto, por ejemplo, en el Bajo Guán, protestas de los mismos empleados que dicen buscan una solución. Porque ustedes tienen estimado de que son alrededor de 500,000 de empleos los que se han perdido producto de las invasiones. Así es, también se ha dejado de invertir anualmente alrededor de 2.400 millones de lempiras, Emma. Eso se ha dejado de invertir, 2.400 millones por las invasiones. Por las invasiones, anualmente. Entonces son cifras que nos llaman la atención. Recuerde, Emma, que estas empresas pagan sus impuestos. Se está dejando de que el gobierno recaude todas estas divisas y que el mismo gobierno genere estos impuestos para sus programas de acción social que tiene. Entonces el Estado se está mirando reducido porque no está recolectando estas divisas, Emma. Entonces es una problemática que se tiene que resolver. Necesitamos nosotros que estemos sentados todos en una mesa. También le hacemos un llamado, Emma, a la nueva Corte Suprema de Justicia para que se involucre también en esta problemática y podamos sacarla adelante todas las partes que tenemos que ver en esta problemática. Mire que en el gobierno anterior no tuvimos mucho apoyo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando hay una pieza que no se integra a la mesa, miramos que no hay avances. Hemos tenido reuniones, pero estamos patinando sobre hielo. No tenemos ninguna solución a esta problemática y ya es hora, ya es tiempo, ya la nueva Corte ya se sentó. Entonces estamos esperando de que se nos llame a una mesa para poder formar parte y poder tomar posiciones. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿A quiénes necesitamos todos los hondureños en esa mesa de diálogo para que pueda buscarse una solución definitiva? Porque sabemos que también es un problema social, las invasiones, porque no es que todos son invasores de oficio, ¿verdad? No es que todos solamente van a sacar provecho de la fruta. Hay también otro tipo de invasiones a cuales por necesidades, por ejemplo, los han desalojado de un lado, tienen que ubicarlos, porque aquí el problema es el desorden. Así es. Mire, necesitamos que en esa mesa esté sentada el Instituto Nacional Agrario, esté sentado el Instituto de la Propiedad, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, ya que es la que imparte justicia a través de sus tribunales de justicia. Necesitamos que esté también el ministro de Seguridad, el general Savillón, también que estén las partes afectadas, tanto empresarios, campesinos, y sentarnos todos en una mesa y mirar qué tipo de propuestas pueden haber en esta mesa. Nosotros, como le dije anteriormente, pues estamos anuentes a que esto se resuelva y que no sea que no sea así con parchos, sino que necesitamos que esta problemática se resuelva y que no volvamos a caer en el mismo círculo vicioso. Al momento de realizar algún tipo de reforma, llámenle equidad, como le quieran llamar, pero necesitamos también que sea blindado. ¿Qué sucedió en la década de los 90? Muchas personas que fueron beneficiadas con lo que es la reforma agraria, vendieron sus propiedades. Entonces estamos cayendo en un círculo vicioso. Debería de ser como un blindaje. Así es. Un blindaje de que, por ejemplo, se me ocurre, ¿verdad?, de que ellos no pueden vender. Tener una prohibición. Exactamente, tienen que no pueden vender, al menos que sea a los mismos campesinos o a algún familiar. O sea, por dar un ejemplo, ¿verdad? Pero que debe haber algún tipo de restricción, porque lo que sucedió en los 90 lo que se está viendo ahora son las consecuencias, porque los parientes de estas personas que vendieron dicen, no, estas tierras fueron de mi abuelo, por dar un ejemplo, y a él lo estafaron, le mintieron, las compraron a precio de gallo muerto, y ahora yo quiero recuperar esto. Pero esas propiedades ya pasaron de título en título a terceras personas, que son las que tienen inversiones ahora. Necesitamos Eso es lo que sucede.
y especialmente en el Bajo Guan, que es la zona de mayor focalización de problemas de este tipo? Necesitamos seguridad, necesitamos un Estado de Derecho fuerte, necesitamos respeto a la propiedad privada. Y en ese caso en específico, EGMA, si no se ponen este tipo de candados y de blindajes, vamos a seguir en la misma problemática. ¿Qué sucedió? Que estos grupos anteriormente que fueron beneficiarios de esta reforma agraria, vendieron sus parcelas y quedaron invadiendo de nuevo. Entonces esto no se puede tolerar, por eso tiene que haber una estadística, tiene que haber un censo, ya lo decía el director del INAH, de realizar un censo y de identificar personas, le llama él saltamontes, porque hay personas, EGMA, que andan invadiendo de una zona a otra. Entonces necesitamos también tener identificados los grupos campesinos, necesitamos también que el INAH tenga un censo de tierras para saber de cuáles son las tierras que dispone el Estado para poder repartirlas en los grupos campesinos. Estamos mirando hoy en la mañana la toma que hubo en la Oficina Administradora de Bienes Incautados, que el Estado perfectamente puede ceder estas propiedades a las personas que las están reclamando. Pero previo, EGMA, también es de decirlo para que también entiendan que es necesario que exista una sentencia firme. La sentencia firme. Se necesita que los juzgados de privación de dominio den una sentencia firme porque estas propiedades, algunas, las personas están en un proceso, ¿verdad? Entonces, si mientras el juez no prueba lo contrario, esta persona sigue siendo inocente. Entonces, al terminar su proceso, pues tiene que recuperar su bien. Entonces, esto hay que dejarlo claro, que estas propiedades, solo con sentencia firme, el Estado las puede otorgar a los grupos campesinos. Entonces, es necesario, EGMA, que tengamos una data de las tierras de la OAVI. En estos momentos estamos en el 2023, no existe una data, o sea, un censo, para que la gente entienda, un registro de los grupos campesinos, de las tierras y en qué condiciones están. Bueno, se necesita actualizarlo, EGMA, porque sí hay muchas propiedades que están en manos de la OAVI, que algunas las está administrando. Entonces, cuando en marzo del año pasado, cuando se escuchó por primera vez en el Congreso Nacional que las tierras de la OAVI deberían de pasar a manos de campesinos, se repuntó lo que son las invasiones. Empezaron los campesinos a llegar a las tierras que tenía la OAVI, estos bienes administrados, y recuerde, como le dije anteriormente, la OAVI tiene a su disposición bienes que ya tienen sentencia firme y también otros que no. Incluso había dado casos de que han tenido que devolver ciertos bienes. Y la otra cuestión, EGMA, es que hay personas, productores, que alquilaron esas propiedades que tiene la OAVI. Entonces esta gente hizo algún tipo de inversión ahí, estaban produciendo, pero cuando se escuchó de que las tierras de la OAVI deberían de pasar a manos de los campesinos, grupos de campesinos llegaron a invadir estas propiedades. Y ahí donde venimos el desorden a nivel del Estado, porque es muy diferente que el gobierno le asigne a un grupo campesino, usted va a administrar esto, con la promesa se firma un documento y se hace de manera ordenada, pero el problema es que ha privado el desorden. ¿Y quién es el que gana con este desorden en todo el sistema agrario? Eso lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que en breves momentos regresamos con este tema tan importante. Y también ustedes nos pueden escribir al 3182-5600, que nosotros con gusto daremos lecturas a sus comentarios, denuncias u opiniones sobre este tema.
Bueno, continuamos esta entrevista con el abogado Olvin Mondragón. Él pertenece al cuerpo de abogados del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, con quien conversamos sobre este tema de las invasiones. Vean, cosas interesantes nos ha dicho, se han perdido más de 500,000 de empleos justamente por esta ola de invasiones que está afectando a todo el país. Pero aquí, como decimos, al final pues el intermediario de todo este conflicto es el Estado. Y es la decisión del Estado lo que ha permitido estos abusos, porque como decía, el empresario que compró, que tiene su escritura, que paga sus impuestos, que tiene su inversión, debe de protegérsele, porque es parte del Estado de Derecho. Pero también aquellos terratenientes que tienen las tierras ociosas, el Estado debe intervenir y establecer ese equilibrio. Pero lo que ha sucedido, por ejemplo, en Los Bordos, desalojaron a esta gente de Los Bordos, ¿qué pasó? No le dieron una reubicación. Entonces la gente anda invadiendo. En estos casos, ahí es donde viene el orden que debe de existir. Y no es que tengan es que son casos totalmente diferentes. La necesidad de una vivienda es un derecho universal, tener un techo. Y el gobierno debe trabajar en eso. Pero ¿quién gana con este tipo de problemas, de las invasiones, abogado? Mire, al final, Enma... ¿O quién pierde? Al final se tiene que buscar una solución, una salida mediante el diálogo. Creemos nosotros, ya nos ha dicho el presidente del COEP, que el diálogo es la mejor herramienta en la que se puede resolver los conflictos. Pero sí que sea un diálogo franco, equitativo y transparente, en el que se pueda llegar a tomar las mejores decisiones. Nosotros tenemos que escuchar cuáles son las propuestas del Estado para analizarlas y ver de qué manera se llega a un consenso para al final empujar, como dicen, la carreta todos. Hay que ponernos la camiseta de Honduras, Enma, para sacar adelante, porque esta es una crisis. Si usted ve a diario y cuando encendemos los canales de televisión, miramos que siempre está el tema de las invasiones. Tenemos que cuidar esto porque aleja, aparte de que aleja la inversión, se pierden empleos, Enma. Sí. La gente está saliendo hacia Estados Unidos arriesgando sus vidas. Hemos visto cómo han muerto muchas personas en esos camiones, Enma, que mueren por falta de aire, en esos albergues, en esos incendios. Otros son raptados por cárteles que operan en la frontera y en México. Entonces, eso es un problema difícil y estamos mirando este éxodo por falta de empleo. Entonces, tenemos que cuidar el empleo que ya tenemos en la actualidad y tenemos que atraer la inversión. Mire, Enma, somos un país nosotros rico en recursos naturales. Tenemos el Océano Pacífico, tenemos el Océano Atlántico, tenemos el Mar Caribe, Enma, las bellezas que tenemos en nuestro país, tenemos el Canal Seco. Entonces, tenemos que crear políticas económicas, estar de la mano con el gobierno. Nosotros no somos enemigos del gobierno, nosotros queremos trabajar de la mano con el gobierno para tratar de sacar adelante este país. Enma, en ningún momento nosotros vamos a estar contra el gobierno. Nosotros queremos que la presidenta Xiomara Castro haga su mejor gestión, que deje una huella por ser, mire, la primera mujer presidenta en este país. Queremos que deje esa huella. Pero... Y que sea una verdadera reforma agraria, ¿verdad? Porque lo que hablábamos, por ejemplo, ¿qué es lo que sucedió en Tocoa? En Tocoa, para las personas más o menos, mire, era una zona inhóspita, pero con bastante productividad. ¿Qué se hizo? Movilizaron de la mayor parte de sectores campesinos, los movilizaron de la zona sur del país, que estaba contraída por la cuestión del cambio climático, y los pasaron a Tocoa, ahí en la zona del Bajo Guam, ahí, para desarrollar la tierra, porque eran personas que por las condiciones climatológicas no podían trabajar bien. Ahí se les dio este proceso de reforma agraria, que fue un gran ejemplo, pero después no les dieron asistencia técnica. Y eso fue lo que sucedió. No les dieron seguimiento, no les dieron acompañamiento, porque no es lo mismo darle la tierra a darle el acompañamiento en una zona nueva para ellos. ¿Qué pasó? Esta gente tuvo que vender. Tuvo que vender. Mire, Enma, si no se da asistencia técnica,
conocimientos, capacitaciones, al final se pierde el cometido de lo que es la reforma agraria, porque se supone que estas tierras, estas parcelas de terreno es para que el campesino produzca, pero si no produce, como dice usted, si hay falta de asistencia técnica, ellos al final terminan vendiendo el bien. Entonces se necesita estar articulados todos, que esté la Secretaría de Agricultura y Ganadería también involucrada en estos procesos. Y un acompañamiento permanente tanto del INA como del IP para la cuestión de la legalización y evitar estos problemas. Ya tenemos algunos mensajes, abogado, que nos han escrito nuestros televidentes al 3182-5600 que daremos lectura. Dice, ese tema de las invasiones es complejo. Hay terratenientes que tienen abandonadas sus tierras e invasores de oficio que hacen negocio. Esos son los dos extremos y es una realidad también. Hay mucha tierra ociosa. Estaba escuchando, Emma, a estas personas de la estatal, de la ENE, que dicen que allí en Cañaveral son vehículos último modelo que llegan a donde tienen las invasiones. Entonces, ¿ante quién estamos? ¿Serán realmente campesinos que necesitan producir terrenos o, como se dice, serán invasores de oficio? Hay personas que se dedican a andar reclutando niños, ancianos, y al final los exponen cuando se realizan los desalojos, ¿verdad? Que son los desalojos son a criterio de un juez ejecutor, y al final las tomas que salen, Emma, para la población es los ancianos y los niños, y eso nos parte el corazón. Pero ese es el modus operandi de estas personas, que andan viendo cómo reclutan o engañan personas para llevarlas a estas invasiones y las ponen al frente. Sí, tenemos mensajes. Dice, me pregunto, ¿qué hace el INA? No han hecho nada por proteger a los campesinos. Mire, Emma, en reuniones que hemos sostenido con el director del INA, pues el INA necesita también apoyo. Emma. Sí, porque tiene un presupuesto pírrimo, Es ¿verdad? una institución que no tiene ni vehículos, no tiene ni GPS, Emma. Entonces se necesita que el INA tenga un censo real para saber con qué cantidad de tierra se cuenta en la actualidad, para ver a qué grupos de campesinos se puede beneficiar, ver los sectores donde se pueden dar estas tierras de reforma agraria, ver cuántas propiedades tiene la OABI y hacer una estadística, ver el censo de grupos campesinos que no se les benefició en tiempo atrás con reforma agraria, para que estas personas sean beneficiadas y que esta sea una válvula de escape y iniciar por esos procesos. Pero ni el mismo gobierno, Emma, sabe a ciencia cierta con qué cuenta. Entonces estamos prácticamente patinando en hielo. Necesitamos que ellos nos den estos datos para decir, bueno, ahorita se cuenta con tanto tierra nacional, ejidal, tanta tierra de la OABI, y ver en el listado quiénes son los grupos campesinos a los que les puede favorecer. Exactamente. Entonces, Que partir de algo. Y por eso es importante tener este censo, y es por lo que abogamos nosotros, porque yo creo que no solamente se trata de señalar problemas, sino que también ofrecer soluciones. O sea, el gobierno debe de invertir más en el Instituto Nacional Agrario, darle el suficiente presupuesto para que esta gente realmente pueda, por ejemplo, levantar un censo junto con el IP de la zona territorial, y también levantar un censo, ellos aparte, de todos los grupos campesinos o los grupos organizados. Vamos con más mensajes. Dice, buen día, diálogo de impacto, y al panelista invitado. El gran problema que veo es que se ha generado un ambiente de zozobra y anarquía. Parece que el actual gobierno, encabezada por la presidenta Castro de Zelaya, pareciera estar de acuerdo con los inversores en estas invasiones a tierras que son propiedad privada. Veo una complicidad a todas luces. Ningún inversionista extranjero va a venir a invertir a Honduras con este tipo de anarquía. Nadie invierte para perder. Tendría que estar totalmente demente o fuera de sí. Entonces, va a haber pobreza, más delincuencia, más desesperanza y más gente que va a inmigrar hacia el norte. Y el COEP me da la impresión que predican en el desierto con este gobierno. No pareciera que los toman en cuenta ni oyen sus clamores. Desde que empezó la misma administración se ve que no le interesa al gobierno
tomar en cuenta las preocupaciones que han hecho ver este gremio empresarial, se comportan como aquella melodía que canta la colombiana Shakira, ciegos, sordos y mudos. Abogado. Sí, hemos tenido, como le dije, nos hemos reunido con el secretario de la Presidencia, con el director del INAH, nos hemos reunido con el general Savillón. Ha habido algún acercamiento, hemos visto la problemática, pero ha hecho falta, como dicen, la última patada, que la presidenta nos reúna a todos y tratar de sacar las mejores conclusiones, los mejores acuerdos para salir de una vez por todas de esta problemática. No podemos seguir así, Emma. Estamos mirando la gente que está partiendo hacia Estados Unidos. Se nos va la mano de obra. Estamos generando también la desintegración familiar. Son causales que tenemos que evitar. Se tiene que evitar esto. Hay que sentarnos en una mesa. Ya nos dijo el presidente del COEP, el licenciado Mateo Yibrín, que estamos anuentes a colaborar. Nosotros, como le dije anteriormente, no somos enemigos del gobierno. Estamos para ayudar y sacar adelante este país que nos ha visto nacer. Pero sí se necesita realmente, como dice usted, esta es una crisis y que se le tiene que buscar una solución a largo plazo. Necesitamos que exista voluntad política. Si no hay una voluntad política, esta crisis no se va a resolver. No podemos seguir también en reuniones tras reuniones. Necesitamos de una vez por todas que los tomadores de decisiones estén en esa mesa. Estén en esa mesa ¿para qué, Emma? Para tomar las mejores decisiones y sacar adelante nuestro país. Necesitamos más empleo, necesitamos que el Estado de Derecho sea fortalecido, seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada. Los inversionistas, cuando van a un país a invertir su capital, hacen estudios, Emma. Cuando ven que estos problemas se están dando a nivel nacional, ellos buscan nuevos derroteros, se van para otros lugares porque allá hay un respeto a la propiedad privada. Entonces ellos cuidan su capital. ¿Y qué estamos perdiendo nosotros? Estamos perdiendo el empleo que tanto necesita nuestro país. Y en estos momentos que, mire, todos nos quejamos de que, ay, pobrecitos los migrantes, que aquí, pero la verdad es que buscando soluciones, porque, por ejemplo, vaya, estos 500,000 empleos que se perdieron, esta gente tiene que buscar un ingreso, abogado. Tiene que buscar de qué vivir. Tienen familias que mantener. ¿Y qué opciones tienen? Irse. Esa es la única opción que tienen, lastimosamente, Emma. Y para prevenir ese tipo de éxodos necesitamos empleo. Mire, el empleo, lo que tenemos en la actualidad, tenemos que cuidarlo. Tratar de que venga nueva inversión, Emma, a nuestro país. Es de la única forma que podemos salir adelante. Y la empresa privada genera alrededor del 80% de empleos, Emma. Necesitamos que venga la inversión. No podemos darnos el lujo de que la inversión que ya tenemos instalada se vaya para otro país. También tenemos que cuidarla porque hay competencia también. Nicaragua compite en inversión, Guatemala compite en inversión, El Salvador compite en inversión. Y como le dije anteriormente, Emma, en la posición donde nosotros estamos es una posición privilegiada. Aquí tenemos océanos en ambos lados, Pacífico, Atlántico. Tenemos uno de los puertos certificados, Puerto Cortés. Tenemos el canal seco. Tenemos, mire, para salir adelante en este país tenemos mucha riqueza. Pero necesitamos inversión. Necesitamos inversión. Porque nosotros ya sabemos, pues, que con la empresa actual difícilmente vamos a salir. Necesitamos nuevo capital, que la gente crea, pero eso solamente va a haber si hay seguridad jurídica. Vamos con más mensajes. Dice, hay muchos empresarios que estafaron a los campesinos del Bajo Aguán en tiempos de Callejas porque les dieron tierras sin asistencia. Era un punto que hablábamos. Sí, porque de nada le sirve a usted, Emma, darle la herramienta al campesino si no le enseña cómo cultivar. Recuerda en la década de los 90 que éramos el granero de Centroamérica. Exactamente. Necesitamos regresar, que seamos de nuevo ese granero de Centroamérica. Nosotros antes, Emma, exportábamos granos básicos para toda Centroamérica, para Europa. Hoy nos estamos viendo reducidos porque
ya no somos el granero de Centroamérica, lastimosamente, producto de este flagelo. Entonces, como dijo usted, Emma, hay que poner las cosas claras, sentarnos en la mesa y buscar una salida. Yo creo que tenemos que pensar en Honduras. Así pensar es. qué es lo que necesitamos realmente. Porque miren, yo sé que el sector campesino a veces se miran agresivos, pero en las mesas de diálogo ellos son conscientes de muchas cosas, la dirigencia. Y yo creo que nadie quiere, ¿y para dónde nos vamos a ir? Mire, irse a Estados Unidos tampoco es opción en estos momentos. Estamos viendo lo que está sucediendo. Nadie quiere salir de su país. Exactamente, Emma. nadie quiere irse, entonces tenemos que regresar. Y yo creo que aquí el tema de seguridad es algo que tiene que manejarse y que tiene que tomarse dentro de la agenda día a día de las actuales autoridades. Porque no solamente la presidenta, de todas las instituciones, porque hay instituciones que pueden hacer muchas cosas. Son temas que no se pueden descuidar, Emma. Hay que estar siempre, como dicen, con el dedo en la llaga, porque son temas que a medida va pasando el tiempo, si usted no lo controla, se va incrementando aún más y al final va a ser más difícil solucionar esta problemática. Sí. ¿Tenemos más mensajes? Dice, atrás de muchas invasiones hay gente sin necesidad que le gusta aprovecharse de los campesinos. Gracias. Sí. Sí. Lo que hablábamos, Emma, no sabemos frente a quién estamos. Hay personas, como dice la televidente. Usted lo planteaba, por ejemplo. Sí. Llegan en carros últimos modelos a zonas de invasión. Llegan a dejar agua a los campesinos, se ha visto, a dejar herramientas. ¿Y ante quién estamos, Emma? ¿Serán grupos de campesinos o serán invasores de oficio? Porque, como dicen, en la viña del Señor hay de todo. Mire, entonces esto tenemos que solucionarlo y la importancia de tener ese censo de campesinos para saber realmente quién es campesino. Exactamente. Y tener ese censo también, un banco de tierras para saber con qué se cuenta. Porque Honduras tiene suficientes tierras para reubicar. Mire, uno vemos El Salvador. El Salvador es del tamaño de Olancho, para que veamos la diferencia. Pero aprovechan mejor la tierra. Y aprovechan mejor la tierra de Honduras, ¿verdad? Porque usted sabe que lo que está pasando, que hay empresarios, productores de El Salvador que están financiando productos y ese producto lo llevan a El Salvador y está siendo producido aquí en Honduras. Y esa es una realidad también. Imagínese, Emma, El Salvador, que solo tiene costas para el lado del Pacífico. Si tuviera las costas que nosotros tenemos allá en el Mar Caribe, así como dice usted, más pequeños que Olancho, pero han sabido aprovechar. Y vemos que es un país que está creciendo. Entonces, nosotros tenemos todo para crecer, pero necesitamos que exista una verdadera voluntad política y estaremos de la mano, anuentes, como nos ha dicho el licenciado Mateo Yibrín, a sentarnos en esa mesa para poder sacar este país que tanto necesita. Sacarlo, ponernos todos la camiseta, buscar las mejores soluciones y colaborar y coadyuvar a que este gobierno salga adelante. Entonces, sí, estamos esperando, como le dije, que nos sentemos en cualquier momento para tratar este tema que tanto afecta a nuestro país. Aparte que manda una mala imagen hacia el exterior. Entonces, la gente ya no quiere regresar a Honduras, no quieren venir porque ven esta problemática, ven que esto no para, que todas las semanas, todos los días que usted enciende el televisor, mira las noticias, ve que están a la orden del día las invasiones. Sí. Y se están extendiendo a más departamentos. Ahorita tenemos 7, pero esto puede llegar hasta las ciudades. Entonces es de poner un alto a este problema y buscar la solución. Sí. ¿Cuál es el llamado que ustedes les hacen? Ya casi estamos finalizando el programa, abogado, el llamado que ustedes le hacen a la presidenta Xiomara Castro, porque al final es la que dirige el Ejecutivo y este es un problema del Ejecutivo con el acompañamiento también del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Bueno, le hacemos un llamado a la señora presidenta. Nosotros no somos enemigos del gobierno, queremos trabajar de la mano con ella. Necesitamos que se integre la nueva Corte Suprema de Justicia, que en gobierno anterior no tuvimos el acompañamiento. Ya viene también en la elección del fiscal general del Estado. Necesitamos que sea una persona comprometida también con Honduras. Necesitamos que esta persona también esté dentro de estas mesas
Mire, yo al fiscal, le voy a ser honesto, nunca lo conocí, nunca lo miré en una reunión. Necesitamos entonces que estas personas se integren. Entonces nosotros estamos anuentes a sentarnos en la mesa y que la presidenta tome las mejores decisiones, busque las personas indicadas para tratar de sacar adelante a nuestro país. Y nosotros como empresa privada, pues ahí estaremos esperando el llamado para colaborar y buscar las mejores decisiones y buscar los mejores derroteros para sacar adelante a nuestro país que tanto lo necesita, sí. Emma. Bueno, muchísimas gracias al abogado Olvin Mondragón del Cuerpo Legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada por habernos dado su punto de vista de la perspectiva. Lo que queremos es diálogo. Yo creo que aquí la palabra no hay que buscarle mucho, es diálogo. Y ya se sabe quiénes son las instituciones que tienen que sentarse en esa mesa. Estamos hablando del INAH, el IP, Seguridad, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, empresarios y grupos campesinos. Así es. Son 7 sectores. Así que yo creo que tenemos que pensar en Honduras. No queremos que nuestros hondureños, nuestros compatriotas migren. Démosle solución y démosles empleo aquí en Honduras. Y solamente con inversión va a haber generación de empleo. Muchísimas gracias a nuestro invitado. Muchas gracias, Emma, a usted por la invitación, y el diálogo es la mejor herramienta para sacar adelante este país, llegar a puntos que coincidamos para buscar la mejor dirección. Abriendo el camino solamente el diálogo. Así, y de la mano todos poniéndonos la camiseta. Sí, bueno, muchísimas gracias al abogado. A ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias. Los invito a que continúen con la programación de BTV. Yo les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.